Hola, soy Mario Oropesa y hoy en Azucao vamos a hacer una hermosa casita de jengibre, fácil, divertida y deliciosa. Comencemos. Hola, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Azucao. Ya estamos en la época más bonita del año y quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes una receta que te cautivará desde el primer momento. Desde hace unos pocos años hemos venido disfrutando de esta tradición que es originalmente de Europa y América, la casa de jengibre. Esta es una tradición que vale la pena adoptarla, hacerla nuestra y disfrutarla en cada Navidad. Así que acompáñame a buscar los ingredientes y juntos construyamos una deliciosa, fácil y divertida casa de jengibre. Acompáñame al supermercado. Vamos a comenzar por la azúcar morena. Vamos a dejar esto por aquí y vamos a seguir con la harina de trigo leudante. Dejamos esto y continuamos por el extracto de vainilla. Lo dejamos aquí y vamos a buscar la canela en polvo. Seguimos por acá y nos encontramos con la nuez moscada y el jengibre en polvo. Dejamos esto y vamos por los clavos de olor y continuamos con los huevos. Vamos a revisarlos que estén bien y dejamos esto por acá. Y ya tenemos los ingredientes para la casita de jengibre. Les muestro: es azúcar morena, huevos, nuez moscada, jengibre, vainilla, los clavos, canela y harina de trigo. Ahora vamos a la cocina para comenzar la preparación. Ya estamos en la cocina, listos para comenzar a preparar la masa para nuestra casita de jengibre. Iniciamos colocando en un bol los ingredientes secos. Vamos a iniciar colocando la harina de trigo en el bol y tamizándola. Vamos a colocar el bicarbonato. Colocamos la sal, agregamos una cucharada y media cucharadita de jengibre en polvo molido. Vamos a agregar una cucharada de canela en polvo y esta receta adicionalmente lleva media cucharadita de pimienta de Jamaica. Yo no la consigo y lo que uso es nuez moscada. Yo voy a usar el triturador para hacer polvo de clavitos de olor. Eso es más o menos como media cucharadita. Ok, y agregamos el polvo de los clavitos a los secos. Esto lo vamos a mezclar de esta manera. Reservamos los ingredientes secos en el bol y en otro bol vamos a batir la mantequilla. Vamos a usar batidora, si es posible con paleta, si no, pues como yo, con varilla, pero a una velocidad suave. Batimos la mantequilla, vamos a batir más o menos por 1 minuto o hasta que la mantequilla se vea suave y cremosa. Una vez batida la mantequilla, vamos a incorporar 200 gramos de azúcar morena. Ok, y comenzamos a batir. Esto podemos batir a una velocidad media alta. Agregamos el resto del azúcar y seguimos batiendo. Una vez incorporada el azúcar, vamos a agregar 200 gramos de melaza, que son más o menos 160 mililitros. Okay. Agregamos y vamos a ir batiendo
Igualmente velocidad media alta. Y colocamos el resto de la melaza. Si les gusta alguno de los utensilios que ven en el video, les dejo en la descripción los links para que los puedan revisar y evaluar. Uy. Seguimos batiendo y vamos a ir raspando las paredes del bol para ir limpiándolas y que la mezcla vaya quedando homogénea. Miren qué bonita, ya va agarrando el color morenito la mezcla. Ahora vamos a agregar 60 gramos de huevo y vamos a agregar una cucharada de vainilla. Y seguimos batiendo la mezcla. Vamos a batir por 2 minutos aproximadamente a una velocidad alta, media alta. Una vez terminado de batir la mezcla de los líquidos, vamos a incorporar los ingredientes secos, es decir, la harina con las especias. Ok, vamos a ir incorporando la harina y vamos a ir batiendo poco a poco. Esto lo vamos a batir nuevamente a velocidad baja. Huele riquísimo. Al batir el polvo, huele muchísimo las especies. Vamos a ir terminando de colocar la harina y los polvos. Una vez terminado de batir la mezcla, vamos a dividirla en 2 partes y vamos a hacer 2 bloques lo más delgados posibles. Puede ser más o menos como de este grosor, para que la masa se enfríe más rápido y poderla trabajar más rápido. Y luego es que la vamos a estirar para cortar las formas para la casita de jengibre. Un tips: esta es una masa que es pegajosa, con una consistencia suave. Mira, bueno, lo voy a poner aquí. Es una consistencia suave. Si la ves así, no le agregues más harina porque después va a quedar muy dura. Por eso es fundamental refrigerarla. Dividimos la mezcla y vamos a colocarla. Hay personas que las colocan con papel de horno. También hay otras que usan papel film. A mí me gusta más usar bolsas Ziploc. Y si tienes las bolsas donde viene el pan pita, yo voy a usar las dos. Esta para ustedes, para que se vea bonito, y la otra porque el plástico es más duro y a mí me parece que queda genial. Fíjense la consistencia, miren lo suave que se ve. Si pudieran oler, me pedirían una galletita por correo. Yo retiré un momento esto del congelador para estirarlo un poco y empezar a darle forma. Vamos a usar este rodillo, vamos a usar el grosor de 4 milímetros, es de la marca Joseph. Les dejo el link en la descripción porque es fantástico, no te tienes que preocupar de que tenga el grosor que necesitas, simplemente vas trabajándolo. Entonces yo voy a estirar un poco de manera que vayamos ya teniendo el grosor que necesitamos y la voy a llevar nuevamente al congelador. Bueno, mientras la masa está en refrigeración o en el congelador, vamos a hacer el royal icing o el glaseado real. Vamos a usar 250 gramos de azúcar glass. Vamos a tamizar el azúcar glass. Vamos a añadir 1,5 cucharadas de albúmina. Entonces yo le voy a echar esta aquí, pero quería mostrarles las marcas que les puedo recomendar. Una de ellas es el polvo de merengue de Wilton y la siguiente marca es esta marca, Judy's.
También es más o menos, tiene la misma, más o menos los mismos ingredientes y me gusta, se las puedo recomendar. Queda muy bien el Royal Icing con este polvo de merengue. Y adicional vamos a colocar media cucharadita de cremor tártaro. El cremor tártaro es para darle estabilidad a la mezcla. Esto lo vamos a mezclar en seco, solo los polvos. Vamos a mezclarlos muy bien. En esta preparación vamos a usar dos consistencias del Royal Icing. Una un poco más espesa o más durita para hacer el cemento que pega las paredes de la casa, y otro que sería de una consistencia media para decorar la casita en general. Agregamos 35 mililitros de agua. Y batimos. Recuerden, tiene que ser a velocidad baja. Ok, entonces aquí, fíjense la consistencia, vamos a colocar 5 mililitros más de agua. Ok, vamos a chequear la consistencia, vamos a verlo, miren. Esta pudiera ser la consistencia para unir las paredes de la casita. Entonces vamos a separar una parte y vamos a continuar con la consistencia de la decoración. Esto lo vamos a guardar en un envase sellado con papel film por encima para que no se nos seque. Yo de una vez lo voy a colocar en una manga desechable. Aquí vamos a calcular quizás las 2/3 partes de la mezcla la usamos para las paredes. Vamos a continuar con la consistencia media. Entonces a esto le vamos a agregar más agua, 1/4 de cucharadita. Ok, usamos 1/4 de cucharadita adicional. Miren la consistencia del Royal Icing nuevamente. Miren cómo cae y se hace un hilo que no se rompe con facilidad. Esa es la consistencia para decorar las galletas. Recuérdense que si se pasan de líquido, le echan un poquito de azúcar glass poco a poco y eso lo va espesando nuevamente. Entonces esto lo vamos a colocar aquí de una vez. Yo en esta oportunidad voy a usar blanco, pero esto se puede pintar con colorantes. Lo mejor es colocarle colorante en gel. Ambas mangas las vamos a refrigerar en nevera mientras horneamos la casita de jengibre. Ahora continuamos con la parte de la masa de jengibre. La vamos a retirar del congelador y la vamos a trabajar. Yo aquí ya estiré las masas. Mírenla cómo se ve, ya está delgada a 4 milímetros y repasamos un poco el grosor. Vamos a cortar la bolsa. Quitamos esto de acá y vamos a trabajar esto. Este es el kit que voy a usar para hacer la casita. Entonces vamos a comenzar con quizás la parte más grande. Podemos aquí colocar bueno, podemos colocar esta aquí. Podemos de una vez esta hacerle la forma de la puerta. Esto tiene que estar súper frío para que se pueda trabajar sin que tengas que usar tanta harina y sin que se empegoste. Entonces cortamos aquí y sacamos otro, y esto yo lo congelo otra vez. Cuando ya he hecho la forma, igual los vuelvo a congelar. Entonces sacamos
la bandeja del congelador, esto lo tenía en el congelador y bueno, vamos a ponerla aquí y dejamos estas piezas las llevamos al congelador nuevamente. Hacemos estas chiquititas son más fáciles de trabajar. De estas serían 2 piecitas para hacer la chimenea. Bueno, y hacemos estos cuadritos para la chimenea también. Esto vamos a colocar esto aquí con un espacio más o menos para evitar que se vayan a pegar. Estiramos esto nuevamente para luego volver a usarlo. Esto lo vamos a llevar nuevamente al congelador para volver a usarlo. Vamos a hacer una de las paredes. Mientras más congelada esté, mejor para trabajar. Okay. Este sería uno de los techos. Ya tenemos horneadas todas las partes de la casita. Miren cómo quedaron. Estos serían los 2 techos y la parte frontal de la casita. Entonces ahora vamos a armarla para luego decorarla y que veamos el producto final para que se entusiasmen en estas navidades a disfrutar de esta receta y a compartir esta hermosa tradición en familia. Aquí ya tenemos estas partes de la casita. Vamos a organizar estas por aquí para entonces comenzar con la decoración. Yo voy a usar esta base que es de tortas de 30 centímetros para armar la casita, pero lo pueden hacer en cualquier base. Ya tenemos listo todo para comenzar a armar la casita de jengibre. Entonces, bueno, vamos a llamar a mi hijo Alex para que comencemos a decorar. ¿Me llamaron? ¿Me llamaron? ¿Estás emocionado? Claro, es Navidad. Bueno, vamos a armar la casita de jengibre y bueno, y luego la decoramos juntos, ¿te parece? ¿Qué tal esta tradición? ¿Te gusta? Me encanta, la Navidad es mejor que el Halloween. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tienes el Royal Icing. Este Royal Icing lo preparamos y lo guardamos en la nevera hasta que lo vayamos a usar. Entonces aquí tenemos 2 consistencias. Una que es la más suavecita, que es para la decoración, y esta sería para la construcción. Entonces vamos a cortar esta parte. Por aquí pudiera ser. Exacto. Vamos a necesitar 2 vasos para ayudarnos con cuando estemos uniendo las paredes. Vamos a comenzar con una pared y vamos a comenzar con esta parte frontal. Esta es la parte trasera y una de las paredes. Un poquito, pero más alto. Sí, por dentro. No, vamos a ok, entonces aquí le podemos poner, vamos a poner aquí, así. Chévere. Me vas a agarrar aquí para yo echar por dentro. Aquí tenemos que ser como generosos con la mezcla. Vamos a colocar el vaso aquí. Para que se apoye. Voy a colocar crema en este borde. Crema. Generosos nuevamente. Y vamos a aprovechar de colocarle aquí en el piso. ¿Quieres hacerlo tú? Claro. Toma, échale aquí en el piso. Ok. Perfecto. Vamos a esperar que esto se seque un poquito para continuar con la construcción de la casita. Ok, espera unos minutos que seque un poco el Royal Icing. Vamos a colocar la parte frontal de la casita. Eso, vamos a colocar en esta línea. Ok, y ahora aquí en esta parte. Ok, y ahora en esta y en esta. Ok, eso.
Ahora esperamos unos minutos que seque esta parte del Royal Icing y continuamos con el techo. Ya endureció, ahora vamos con la parte del techo. Ok, entonces lo que vas a hacer es que le vas a poner crema por acá y por acá. Es como si fuera un albañil. Ok. Ya entiendo. Ajá. Se le olvidó. Nos íbamos a quedar con el vaso ahí durante todas las navidades. O hasta que nos las comiéramos. Y dijéramos, y este va. No, acuérdate, hacia abajo. Ahí. École. Qué bonito, ok. Ok. Échale un poco aquí que. No, bueno, aquí este quedó aquí. Así. Que si no han visto ese video, se lo recomendamos. Cómo hacer Un poquito. Pero, helado de Oreo. ¿Sabes qué podemos hacer? Como echar esto como si fuera el humo. Ya tenemos lista la casita. Vamos a que le echen un vistazo. Ya está más duro el Royal Icing. Y entonces ya estaría lista para decorar. Sí, decorar. Miren, no les había mostrado que tenemos estos pelillos, también los vamos a mostrar aquí. Se los voy a dejar el link en la descripción por si en algún momento se entusiasman a decorar con más frecuencia. Cuidado, las galletas. Sí, cuidado, esto es perfecto para decorar y para arreglar. Sí, y si hay una extensión de la crema, la pueden así. Perfecto. Lo que les decía Alex, aquí tenemos caramelitos, gomitas para decorar y tenemos la otra manguita que es con un Royal Icing un poquito más delgado. Este que tiene Andrea en las manos es el que usamos para esta consistencia, que lo podemos usar para pegar las gomitas a la casita. Pero ¿cómo hacer? Pregunta, explica, porque se pueden confundir. De que si hacen y piensan que es la misma receta, explícanos. Cuando hicimos la receta anteriormente, hicimos dos consistencias. Esta que es más dura y esta que es más suave. Esta es para decorar y esta es para pegar. Bueno, a decorar. Esta es una actividad que es perfecta para hacerlo en familia. Es bellísima, tanto la actividad como la tradición. Es un momento que ellos disfrutan muchísimo. Ay, qué rico se ve, que sabroso. Me quiero comer de un solo así. Miren cómo va quedando la decoración de la casita. Miren qué bonita se ve. Espectadores. Junto a la galleta. Ya tenemos la casita de jengibre lista. Miren cómo nos quedó. La casita la decoramos entre mis hijos Alex, Andrea y yo. Y si ven, aquí hay un arbolito. Adicional de la casita de jengibre, van a salir más o menos unas 25 galletas para disfrutar o decorar. Gracias por acompañarnos a disfrutar esta hermosa actividad que pueden hacer en familia. Alex le va a quitar un pedazo de chimenea a la casita y yo voy a disfrutar con ustedes este hombrecito de jengibre. Perdón. Hagamos un hombrecito de jengibre. Vamos a hacer una historia. Aquí había unos muñecos de jengibre muy lindos. Bueno, vamos a disfrutarla con ustedes. Está divina. El sabor de las especies, del jengibre, la canela. Pero del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta esa galleta? Un 100,000. Está riquísimo. ¡Ale! ¡No! Suscríbanse y denle like y denle la campanita para que les avisen cuando nosotros hagamos nuevos videos. Hasta un nuevo video. Bye. Bye, pero no nuevo video porque va a haber Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría. ¡Woo!
termina el video. ¡Woo!